Vamos a la palabra. En esta tarde vamos a culminar nuestra serie de enseñanzas, de mensajes que yo les he estado compartiendo relacionado a lo que ha de ser el enfoque para este año 2023. Hemos nosotros establecido que este año, hemos entendido que este año 2023 es un año que nos presenta un tiempo para buscar a Dios de todo corazón. Estamos aquí, hermanos, ¿sí? Para buscar a Dios de todo corazón. Ya lo habíamos compartido hace 2 domingos atrás. Luego, la semana pasada hablamos acerca de que el 2023 nos presenta un tiempo especial para que podamos crecer como discípulos. La voluntad del Señor es que le busquemos. La voluntad del Señor es que crezcamos. Y hablamos acerca de iniciativas que durante este año vamos a estar desarrollando para que usted se una y sea parte de este proceso en donde queremos juntos como iglesia ayudarnos a crecer como discípulos del Señor. Pero la iglesia no nada más es un organismo vivo centrado en sí mismo. Eso no es la iglesia. La iglesia, además de tener un ministerio, además de tener una devoción que debe estar centrada en Jesús, también tiene una misión. ¿Verdad que sí? La iglesia tiene una misión que es parte y necesita estar bien claro en cuanto a lo que representa su función. Y es en eso en lo que nos vamos a enfocar en esta tarde. Vamos al punto número 3. Sigue por ahí, el 3 es ese mismo. Entendemos que el año 2023 es un tiempo para seguir alcanzando a nuestra comunidad para Cristo. Así que le invito a que ahí donde esté hagamos una oración antes de compartir esta palabra y clamemos para que Dios hable a nuestra vida y nos afirme en esta dirección. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a poder asimilar lo que hoy deseas por medio de tu palabra, recordarnos. Señor, no hay nada nuevo que tú vayas a revelarnos, sino aquello que ya tú has mostrado y que nosotros necesitamos entender y obedecer. Por eso te pedimos, Padre, que en tu misericordia tú nos ayudes a poder abrazar el llamado que tú nos has hecho a cada uno de nosotros y como iglesia también, de no nada más buscarte, no nada más desear crecer en ti y dar fruto, sino también de poder alcanzar a la comunidad para que te conozca. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de poder recordar esto y te pido, Señor, que luego de terminar este mensaje, tu Espíritu Santo haya encendido o haya vuelto a encender en nuestros corazones esta pasión por alcanzar a otros y bendecir a otros, comunicando el Evangelio y también mostrando a través de nuestras acciones tu amor a aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. En Juan 17:18, búsquelo en su Biblia, dice algo bien interesante, que no nada más les leeré de ese verso, sino que también añadiré algunos otros adicionales. En el capítulo 17 de Juan, vamos a leer desde algunos versos anteriores al verso 18. Vamos en su Biblia, búsquelo, por favor, no lo tenemos, solo tenemos dale al próximo, solo tenemos, ahí está. Desde el 14 lo tenemos ahí, así que lo puede leer con nosotros. Dice así, esto que vamos a leer, Jesús, poco antes de ser entregado, Él hizo una oración, que es una oración modelo. Así como en la Escritura vemos el Padre Nuestro, que es una oración modelo, pues la oración que Jesús hace en Juan 17 también es una oración modelo. Porque vemos a Jesús orando por sus discípulos. Y orando no nada más por sus discípulos, sino también por aquellos que a través de sus discípulos terminarían creyendo y recibiendo el Evangelio. Y ahí estamos nosotros. Y una de las cosas por las cuales Jesús oraba en este pasaje, que no vamos a leer todos los versos, Jesús oraba para que este grupo de discípulos que se multiplicaría, para que fueran uno. Para que fueran uno. Pero me enfocaré hoy no en hablar de la unidad. Muchas veces usamos este verso, este capítulo de la Biblia para hablar acerca de la comunión, de la unidad en el cuerpo de Cristo.
Cuando la iglesia necesita aprender a llevarse bien, pues los pastores utilizan este verso bíblico para animar, pero como aquí nosotros nos llevamos demasiado bien, todavía no voy a predicar de eso. Quizás otro día pues lo predico, pero hoy no. En el capítulo 17, verso 14, mire lo que aquí dice Jesús. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo. Fíjese, Jesús no quería llevarse consigo a sus discípulos para que escaparan de las dificultades inminentes que ellos enfrentarían por ser discípulos de Él. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y este es el verso principal que voy a usar como base para lo que les compartiré hoy. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Este pasaje es bien interesante porque destaca en el verso final, que es el 18 que leímos, la realidad de cuál es la misión que Dios quería para sus discípulos, que es la misma que quiere para nosotros. En ese capítulo 17 Jesús también está orando por nosotros, porque si usted sigue leyendo, también Jesús ora por los que creerían a través de la palabra que ellos iban a predicar. Y ahí estamos nosotros los que hemos creído. Pero fíjese qué tremendo. Fíjese cómo la misión que Dios le daría a sus seguidores iba a ser producto de cosas que previamente habrían, o Dios mismo, Jesús deseaba que pasaran en su vida. Es como la misión iba a ser consecuencia de cosas que previamente habrán ocurrido en ellos. Fíjense cómo la Escritura enseña y plantea de antemano que el mundo no va a recibir muy bien ni a los discípulos ni a su mensaje. Jesús se lo dijo desde el principio, que si en algún momento trate de usted pensar, si alguien les recluta para que usted pueda ser un portavoz de una idea o portavoz de un producto, y esa persona le dice, mira, tú vas a ir por toda el condado de Arlington y vas a tratar de ofrecerle esto a la gente, pero te anticipo desde ahora, la gente no te va a escuchar, la gente no te va a recibir, de hecho, la gente te va a tratar bien mal. Te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a hacer eso? ¿Dispuesta a hacerlo? ¿Dispuesta a ir puerta por puerta tocando? Cuando ya de antemano te han dicho que el producto o lo que tú compartirás lo van a rechazar, y no nada más lo que tú trates de compartir, sino también a ti mismo. Tu vida puede que empiece a correr peligro porque ahora tú te has dispuesto a compartir lo que se te ha pedido o a presentar ese producto en la comunidad en donde tú estás. Solo utilizo eso como ejemplo. Muchos de nosotros, si ese fuera nuestro caso, sería suficiente para decir, no, que lo haga otro. Que lo haga otro. Yo no estoy dispuesto a eso, pero Jesús no trataba de esconder la realidad de sus discípulos. ¿Recuerdan cuántas veces Jesús, por ejemplo, le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, el que ame a padre o madre más que a mí no es digno de mí? A Isaías mismo, usted le ha leído en Isaías capítulo 6, cuando Dios se le revela a Isaías, y Isaías tiene ese encuentro poderoso con la presencia de Dios, y él le dice, después de ese encuentro poderoso, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué le dice Dios a Isaías? Te voy a enviar a un pueblo que no te va a escuchar. Que no te va a escuchar. Cuando usted va a Ezequiel, por ejemplo, y lee Ezequiel, es poderoso el llamado que también Dios le hace a Ezequiel. Él mismo le dice, ve y predícale a mi pueblo rebelde. Y no te van a oír. Pero tú, aunque no te oigan, tú predícales la verdad, aunque no te escuchen. Y luego vemos a Pablo que le dice a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo. Es como curioso el hecho de que esa insistencia siempre la vemos a lo largo de toda la Escritura. Por lo que fíjese que la misión, esto es lo que quizás quiero hacer con ustedes y compartirles en esta tarde, es que ustedes consideren que la misión de compartir el Evangelio no es una romántica. No es una romántica, es una de lucha.
Es una de batalla, de resistencia, de fe que requiere dependencia de Dios, porque a veces nosotros ponemos la cosa muy romántica y el amor de Dios es maravilloso. Servir al Señor es, ay, qué felicidad. Hermano, nosotros estamos enfrentándonos y somos soldados de Jesucristo. Entonces, entendiendo esa realidad, sepamos, número uno, que la misión de nosotros alcanzar a otros para Cristo representará que nuestro mensaje puede que no, muy probablemente no sea bien recibido y que nosotros como portavoces tampoco lo seamos. Número dos, otro elemento importante que encierra la misión que Dios nos ha dado a nosotros es el hecho de que estamos predicando, estamos tratando de cumplir la misión del Señor en un terreno enemigo. Nosotros no somos de este mundo. Significa que se nos está recordando una identidad. Nosotros no somos de este mundo. Representamos al reino de Cristo. No somos de este mundo, como tampoco Jesús dijo, yo soy de este mundo. Tercer elemento que encierra la misión es el hecho de que la misión no es posible que nosotros la podamos desempeñar si no hemos sido santificados por la verdad del Señor. Santificar significa ese proceso a través del cual Dios nos separa y nos purifica para una misión, para un propósito en específico. Cuando usted es un soldado, si usted ha conocido, tiene familia de alguna persona que ha participado de la milicia de alguna nación, usted sabe que esa persona se la llevan por un tiempo, la reclutan, la entrenan, le dan un uniforme y no sé si usted se ha dado cuenta, pero la manera en la que muchos de los soldados en los ejércitos cuando vuelven, la manera en la que ven la vida es diferente. La manera en la que se manejan es distinta. ¿Por qué? Porque en sus mentes se les ha enseñado y ellos han asimilado que ellos tienen una identidad diferente, un propósito diferente. Entonces, han sido separados ¿para qué? Para un propósito. De la misma forma, el Señor a nosotros nos ha santificado y todavía nos está santificando para que nosotros podamos ser esos instrumentos que Él quiere usar para que otros puedan ser bendecidos con el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es el instrumento que Dios utiliza para santificar a sus hijos? La verdad de Dios. La verdad revelada en la Escritura y la verdad que por el Espíritu Santo ha sido plantada en nuestros corazones. Así que entendiendo esto, entonces Jesús dice, como tú me enviaste a mí, ahora yo he enviado y envío a estos al mundo. Entonces significa entonces, hermano, que a la luz de esto, si nos preguntamos qué implica ser un cristiano, ¿qué implica ser un cristiano a la luz de esto? Un cristiano, hermanos, implica, lo tenemos ahí, dale al próximo, implica muchas cosas, pero principalmente a la luz de lo que hoy estamos compartiendo, implica ser enviado como un representante de Jesucristo. Si lo miramos a la luz de Juan 17, 18, eso es lo que implica ser un cristiano, un enviado como representante. Y pongo ahí letra mayúscula representante para que usted sepa que cada uno de nosotros, además de entender que necesitamos y hemos sido llamados a buscar a Dios. Amén. Hemos sido llamados a crecer como discípulos del Señor. También hemos sido comisionados. ¿A qué? A la misión. Comisionados a ser representantes del Dios del cielo. Pablo habla en la epístola a Romanos y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel que no han oído? Y cita al profeta cuando dice, y hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas de Jesucristo. Y esa es nuestra misión. Hay quien dijo en una ocasión que nuestro ministerio, Dios ha puesto dones en su iglesia. Dios ha derramado dones, capítulo 12 de Primera de Corintios nos lo recuerda, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero nos ha dado a cada uno de nosotros una misión para desempeñar. El ministerio lo desempeñamos en la iglesia. La misión se supone que la desempeñemos y la ejecutemos para con los de afuera. Pero si entendemos que nosotros entonces somos eso, representantes de Jesucristo, eso no sé qué usted piensa, pero eso es una función
Es una gran responsabilidad, ¿no creen ustedes? Porque no es que yo estoy representando a cualquiera. Yo estoy representando al Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Qué diferencia haría en nuestra vida el que nosotros no nada más supiéramos esto, sino que lo creyéramos? En el cómo vemos la vida, en el cómo nos manejamos con los demás, en las decisiones que tomamos. ¿Qué diferencia haría cuando yo me encuentro con las personas y yo mismo me doy cuenta y digo, yo soy un representante de Cristo? No sé si usted se ha dado cuenta, pero hay personas que si van representando a su compañía y van representando a su jefe a un lugar, se comportan totalmente diferentes a como si quizás fueran en virtud de ellos como individuos aparte. Se comportan diferente. ¿Por qué? Porque la reputación de su compañía y de su jefe, quizás de su puesto en el trabajo, esté a lo mejor en juego si doy una mala impresión de la compañía, del jefe y aún en las naciones, los embajadores. Yo estoy seguro que un embajador cuando va a una nación no se proyecta ni se maneja de igual forma que cuando da una caminada en su vecindad y saluda a su vecino. Entonces, esa es la realidad del mundo, pero nosotros en todo tiempo y en todo lugar no nos podemos quitar el traje de cristianos. No nos podemos quitar ese atuendo de representante del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra misión. Ese es uno de los propósitos por los cuales estamos aquí. Esa es una de las razones, como dijimos en el capítulo 17 y leímos, por las cuales Jesús no sacó a sus discípulos. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. En un mundo en caos, Dios necesita a la iglesia. Hermanos, si la iglesia no estuviera, aún con sus imperfecciones, en el mundo en el que vivimos, esto sería mucho peor de lo que es. Gracias a que la iglesia todavía tiene presencia en el mundo, hay una restricción del avance de la maldad. Y todavía podemos ver misericordia desplegada de maneras que nosotros las damos por sentado. Pero si no estuviera la presencia de Dios a través de la iglesia operando, esto sería una jungla peor de lo que nosotros quizás pensamos que ahora mismo es. Y usted es parte de eso. Hay un grupo pequeño en Arlington que representa a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el norte de Virginia, que ha sido comisionada. ¿A qué? A una misión, que ha sido llamada a buscarle de todo corazón, que ha sido llamada a no conformarse con eso, sino a crecer como discípulos del Señor. Porque un discípulo que crece y da fruto es un discípulo que va a inevitablemente sentir en su corazón una responsabilidad. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Esto no puede quedarse aquí. Yo necesito publicarlo. Yo necesito hacerlo llegar a otras personas. Así que entendiendo eso, lo que tú eres, tu identidad como representante, yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Por qué hace sentido? ¿Por qué ser intencionales en buscar alcanzar a otros para Cristo? Ya yo sé que soy un representante, ya yo sé que a esto es a lo que Dios me ha llamado, pero ¿por qué yo debo ser intencional para buscar alcanzar a otros para Cristo? ¿Por qué? Y yo quiero darte 3 razones específicas y te animo a que las consideres, a que las anotes, las medites luego en tu casa, porque son 3 razones que a mí me ayudan a poder entender el por qué hace sentido. Recuerde que el Señor cuando nos llama a algo, Él nos llama a que le amemos con nuestra mente. ¿Sabías eso? Significa que Él nos ayuda a entender de forma lógica también el por qué hace sentido que nosotros intencionalmente busquemos alcanzar a otros para Cristo. Y la primera razón por la cual nosotros debemos intencionalmente buscar alcanzar a otros para Cristo es porque Dios lo manda. Esa es nuestra responsabilidad. Y eso como que, pero así es, sí, así es. Porque Dios lo manda. Algunos de ustedes, padres o madres que están aquí, alguno de sus hijos alguna vez le ha dicho, pero ¿por qué yo tengo que hacer eso? Y usted de momento dice, pues está bien, la psicología me dice que le tengo que explicar, porque es que mi hijo es bien
bien racional, él es bien inteligente, y yo tengo, pero le voy a decir algo. Yo he intentado y llegué a intentar ese método y a veces funcionó, pero hubo veces que aunque yo sacara una pizarra de presentar un PowerPoint, le dijera de atrás para adelante cómo era y por qué y cómo y cuándo, no lo querían hacer. ¿Y qué tenía que hacer yo? Lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque sí, porque lo tienes que hacer, porque es lo correcto. Y no es que siempre sea así, pero hay veces que es así. Y entonces cuando miramos el pasaje, la primera razón de por qué debemos nosotros ser intencionales en alcanzar a otros para Cristo es esa. Es porque Dios lo manda, es nuestra responsabilidad. Y el texto lo tenemos ahí. Fíjense lo que Jesús le dijo a sus discípulos después de haber resucitado. Vayan. No les dijo, si ustedes sienten ir, piénsenlo bien, fíjense, estas son las razones por las que deben ir. Piensen, mediten, o que analicen, estas son las razones, compartan entre ustedes. No, vayan por todo el mundo y prediquen. Son imperativos. Eso a esto se le conoce como imperativos. Son cosas que se tienen que hacer, que son necesarios que se hagan. Y ¿sabes qué? Todo lo que Dios te pida que tú hagas es para tu bendición. No es nada más para la bendición de aquellos que recibirán la buena dádiva de lo que tú hagas. Todo lo que Dios te pida que tú hagas es para bendición de tu vida, porque en la obediencia no hay maldición. En la obediencia siempre habrá bendición. Ir por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y predicar tiene que ver con el proclamar con nuestros labios. No puede, sí se predica con las acciones, pero aquí Jesús no está hablando de predicar con las acciones. Aquí Jesús está hablando de predicar con la boca, de compartir con otras personas el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La buena noticia de lo que Dios en Cristo, a través de su vida, muerte y resurrección, ha hecho para salvar a pecadores cuyo destino era el infierno y la separación eterna de Dios, pero en su misericordia Dios ha enviado a su Hijo para que puedan ser rescatados de una eternidad lejos de Dios. Porque lo peor que le puede pasar a una persona no es enfermarse, no es perder su trabajo, no es que le llegue una tragedia. Lo peor que le puede pasar al ser humano es que le toque la segunda muerte. Ni siquiera morir es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano, porque eso es algo a lo cual todos nosotros nos tendremos que enfrentar. La segunda muerte es aquella a la cual debemos temer. ¿Y cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es la eternidad lejos de la presencia de Dios. ¿Y qué pasa? Que el que no tiene a Cristo está en esa posición. Y nosotros que hemos recibido a Jesús, y en verdad que eso es así, tenemos la responsabilidad de poder nosotros ser instrumentos de Dios para alcanzar a otros. El que creyere, fíjese, porque a nosotros no nos toca obligar a la gente a creer. Fíjese cómo aquí Jesús mismo establece el que creyere, porque el que una persona crea depende de Dios y de aquel a quien se le comparte el Evangelio. Y fuere bautizado, en otras palabras, se identifique públicamente como creyente, ese será rescatado, salvo. Mas el que se resista será condenado. Fíjense, aquí no hay como que palabras románticas, ¿ok? Está ahí directito, claro, fácil de entender. Razón número 2 del por qué debemos ser intencionales al alcanzar a otros para Cristo. Número 2, ¿por qué? Porque ese es nuestro propósito, ¿ok? Número 1, es nuestra responsabilidad. Número 2, es nuestro propósito. Hermanos, cuando nosotros miramos ese verso de Primera de Pedro 2:8, ese verso de Primera de Pedro 2:8 es una carta que el apóstol Pedro le escribe a una iglesia que estaba siendo desafiada a cumplir su misión, a seguir creciendo y glorificando a Dios, aún en tiempos de sufrimiento. Lea Primera de Pedro, la primera carta de Pedro es un mensaje a una iglesia en sufrimiento. Segunda de Pedro es un mensaje a una iglesia en amenaza de los falsos maestros, de caer en falsa doctrina.
Pero la primera carta de Pedro es esta. Es un grupo de creyentes que está en la dispersión huyendo. Y a ese grupo de creyentes que estaban en un momento donde sus vidas estaban corriendo peligro, estaban siendo culpados injustamente por el emperador. El emperador el emperador romano de ese tiempo tenía una fijación con destruir edificios, destruir cosas y luego volver a edificarlas. Y cuando la gente se enojaba en contra de él por todo lo que él estaba haciendo, él culpaba a los cristianos de eso que estaba ocurriendo. Y la gente estaba enojada con la iglesia, con los cristianos, porque le estaban creyendo al emperador de que ellos eran los culpables de la crisis social y todo lo que ahí estaba ocurriendo en el imperio. Y esa iglesia que estaba viviendo momentos muy difíciles, fíjese lo que Pedro, les comunica de parte de Dios. Pero ustedes son linaje escogido. Ustedes son gente escogida. Ustedes son un sacerdocio real. Un sacerdote es un representante. Es alguien que representa al pueblo delante de Dios. Es alguien que representa a Dios delante del pueblo. Y al creyente Dios le ha dado el ministerio de servir como sacerdote. Creemos en el sacerdocio del creyente. Creemos que en el nuevo pacto el sacerdocio no es para una clase exclusiva de personas. Es para todas las personas que se identifican como creyentes. Dice que somos una nación santa, separada para Dios. Recuerde, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ya han sido santificados. Dice, pueblo adquirido. En otras palabras, pueblo comprado por Dios. ¿Sabías que tú fuiste comprado? Tú y yo éramos esclavos del pecado, esclavos del maligno. Y un esclavo, nosotros no tenemos esa noción porque no vivimos en esos tiempos. Pero si los esclavos, ¿sabes cuál era la cultura de los esclavos? Que los esclavos solamente podían cambiar de amo, no porque ellos quisieran, sino porque el amo lo vendía. ¿Okay? O alguien venía y pagaba una recompensa por la libertad. Porque de hecho hay gente que se considera en la historia que eso era lo que hacían para liberar a muchas personas de la esclavitud. ¿Qué hacían? Los compraban y los liberaban. ¿Me acuerdas han visto la película de Schindler's List? De este hombre alemán que compraba, hacía negocios para liberar a judíos que estaban prontos a ser exterminados. Él estaba pagando por la libertad de esas personas. Eso es lo que Jesús hizo con su sacrificio por nosotros. Nosotros estábamos esclavos, ya destinados a la muerte, a separación del Señor, y Él nos compró. ¿Pero nos compró para qué? ¿Para qué? Para que ahora nosotros, que en carne propia hemos sido testigos de la manifestación misericordiosa de Dios, podamos ¿qué? Anunciar las cosas buenas de Dios. Las cosas buenas de aquel que nos llamó de una vida de oscuridad a una vida de luz. Hermano, tú tienes, si en verdad has recibido el Evangelio, tú tienes algo que la gente necesita recibir en su vida. Que ¿por qué los profetas y por qué en Ezequiel y por qué Isaías, aun cuando el pueblo no iba a escuchar, Dios le dijo, como quiera predica, como quiera comparte, como quiera? ¿Por qué? Porque el Evangelio es como una medicina. Al principio tú como que no lo vas a asimilar, pero en ella hay vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto es bien importante, hermano. De hecho, Mateo 5 no está ahí, pero Mateo 5 específicamente, 14 al 16, habla de que nosotros somos luz, ¿verdad? Somos luz. Y la luz necesita ¿qué? Esconderse debajo de la mesa. No, ¿cómo se pone? Se pone encima para que sea vista por todos y puedan ver que hay luz. Hermano, la oscuridad es la ausencia de luz. ¿Ok? La oscuridad es la ausencia de luz. Dios es luz. Y cuando nosotros brillamos, créeme, que vamos a la gente se va a dar cuenta. Y nosotros podemos brillar
a través de lo que decimos, pero lo que decimos tiene que venir acompañado también de acciones que los respalden, porque el verso 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones. Y cuando vean las buenas acciones, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, cuando vean nuestras acciones, puedan ver a Dios a través de esas acciones. Pero eso no va a ser así a menos que nosotros entendamos quiénes somos en Dios, a menos que Él nos haya santificado y nos esté santificando, a menos que nosotros en verdad andemos en Cristo, profundamente en comunión. El apóstol Pablo entendió esto. Hechos 20:24, búsquelo en su Biblia, no creo que esté ahí. Hechos, o sí está ahí, dale al frente a ver. Hechos 20:24, dale hacia, no está ahí, dale hacia atrás, por favor, al número 2. Hechos 20:24, ¿ok? Hechos 20:24, el apóstol Pablo se estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso. Él les dice, ya no me van a volver a ver más, ¿ok? Y cuando se estaba despidiendo de ellos, entre muchas de las cosas que le dice a ellos, les dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo estaba tan claro de su misión que él entendió que su propósito estaba definido por la misión de Dios. Él dijo, en ninguna cosa yo estimo preciosa mi vida para vivirla para mí. En un mundo, hermano, y de hecho los que estuvieron en la Academia Bíblica saben que en Primera de Timoteo capítulo 2 dice que los tiempos finales serán tiempos peligrosos y habrá hombres amadores de sí mismos, ¿recuerdan? Amadores de sí mismos. Y cuando pensamos en este pasaje, Pablo era todo lo contrario a eso, porque él decía, no estimo preciosa mi vida ni valiosa para mí mismo, sino si en algo mi vida tiene propósito y sentido es en poder terminar y cumplir la misión para la cual yo fui alcanzado previamente por el Señor, la cual se circunscribe al hecho de que yo tengo la responsabilidad de dar testimonio y de forma solemne, de forma reverente del Evangelio de la gracia de Dios. Nosotros no predicamos el Evangelio de la condenación. Nosotros predicamos el Evangelio de la gracia de Dios. La gente necesita escuchar el Evangelio de la gracia de Dios. Así que, ¿por qué debemos ser intencionales a la hora de nosotros alcanzar a otros para Cristo? Número 1, porque es nuestra, vamos a ver, estudiantes, es nuestra responsabilidad. Número 2, es nuestro propósito. Y número 3, es nuestro gran privilegio. Es nuestro gran privilegio, hermano. Segunda de Corintios 5, 18 al 20, dice de la siguiente manera, pueden leer, ahí hay solamente un verso, yo le voy a leer el verso anterior, el verso 18, dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio, escuche bien eso, nos dio a nosotros, nos concedió a nosotros el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha dado a nosotros, o nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en el nombre de Cristo rogamos, reconcíliense con Dios. Significa que nosotros entonces somos embajadores. Somos aquellos llamados para llevar la palabra de la reconciliación. Entonces, hermanos, significa esto que a la hora de la verdad, hermano, como dice un pastor que comenta acerca de esto que me llamó la atención y lo anoté aquí, él dice, decirle a otros cómo pueden obtener la vida eterna es lo mejor que podemos hacer por ellos. Lo mejor que tú puedes hacer por una persona es decirle cómo puede obtener la vida eterna.
Lo mejor que tú puedes hacer mañana posiblemente por alguien es decirle cómo puede obtener la vida eterna. Cómo puede reconciliarse con Dios. Porque a la hora de la verdad, eso es lo que la gente más necesita. Y lo bueno es dar al próximo que tenemos al Espíritu Santo para nosotros poder hacer esto, porque nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas. Jesús sabía que la misión iba a ser muy difícil, a no ser que los discípulos fueran llenos del Espíritu Santo. Solo iban a poder ser testigos si eran llenos del poder del Espíritu Santo. Y aunque, hermanos, nosotros nos enfrentemos a la incredulidad y a la ceguera espiritual de la gente, aunque nos enfrentemos a la realidad de que la mayoría de la gente posiblemente no nos va a escuchar. Si usted lee Mateo 13, del 1 al 23, usted se va a encontrar con una parábola bien interesante, y es la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador presenta 4 tipos de oyentes. Son 4 terrenos, pero es la ilustración que presenta 4 tipos de oyentes. Y de 4 tipos de oyentes, de 4 tipos de personas, una sola clase de oyente dice que recibe el evangelio y da fruto. Al 10, al 30 y al 100 por 1. Eso quiere decir que en una audiencia, en un grupo de personas, vamos a ser bíblicos, esa es mi teoría, ¿sí? ¿Verdad? Eso es algo mío personal. Yo pienso que una cuarta parte de esa gente recibirá adecuadamente el mensaje del evangelio. Es posiblemente que aquí una cuarta parte, esto que estamos predicando, produzca un efecto transformador. Una cuarta parte, un 25% de la audiencia a la cual se le comparte el mensaje, responderá de la manera en la que se supone que responda. Eso depende de muchos factores, pero de alguna manera no necesariamente depende del mensajero. ¿Okay? El mensajero es importante, pero no es el asunto determinante. Por eso la parábola dice que el sembrador salió a sembrar. Una semilla cayó en el camino, otra cayó entre espinos, otra cayó en pedregales. Lea la parábola y vea, ¿verdad?, las variantes de cada uno de los procesos. Pero dice que, pero una cayó, en terreno fértil. ¿Qué eres tú, terreno fértil? No sé. Tú sabrás. Pero el que está afuera, ¿sabes tú qué tipo de terreno es? Tú no sabes. Pero con todo y eso, Dios nos manda a que lo prediquemos, a que compartamos. Porque Él es quien convence, hermanos, no somos nosotros. No somos nosotros. Así que en conclusión, nosotros como iglesia, hermanos, durante este año tenemos una iniciativa que hemos, ¿verdad?, adoptado y estaremos desarrollando a fin de poder alcanzar a la comunidad. Y son las clases de inglés que cada lunes estamos nosotros ofreciendo. Las clases de inglés cada lunes que estamos ofreciendo son yo se lo presenté al grupo de líderes de la iglesia como nuestro proyecto misionero del 2023. Y puede que hagamos otras cosas con la intención de alcanzar a otros para Cristo, de llevarles el evangelio, pero las clases de inglés son en este momento esa puerta que el Señor nos ha abierto de tener aproximadamente de 20 a 23 personas que la mayoría de ellos no vienen a nuestra iglesia. La mayoría de ellos no son creyentes. Y cada lunes están viniendo a recibir clases de inglés, pero también a escuchar de alguna manera la palabra. No nada más proclamada, sino también demostrada a través de las atenciones, del amor, de la amistad y del cuidado. ¿Qué pasa, amados? Que a nosotros se nos está haciendo parte de esto. ¿Cómo? Bueno, los que están en el equipo están ahí de lleno todos los lunes. Pero a través de la célula anfitriona, usted está siendo invitado, si usted pertenece a una célula, a participar y venir y conectar con estas personas. Yo me he dado cuenta, hermanos, que una de las formas en las que más fácil nosotros podemos llevar el evangelio en estos tiempos es a través de las relaciones. Se dice que solamente la estadística creo que es el 2% o algo así, pero la mayoría de las personas que vienen a la iglesia, hacen profesión de fe, se bautizan, permanecen, no son las personas que escuchan por radio o en una campaña o a través de un tratado que se les da, no. Son personas que antes de haber recibido a Cristo tenían una relación con alguien que ya era cristiano. Crearon un vínculo y esa relación fue el instrumento que Dios usó para que esa persona llegue al Señor.
Levántenme la mano los que están aquí, que vinieron a Cristo de esa manera, porque alguien que previamente era creyente, era amigo de usted y le invitó al Señor, a la iglesia. Posiblemente muchos de los que estamos aquí. Y así las estadísticas lo mencionan. Es por eso que se nos presenta cada lunes la oportunidad de poder conectar con gente, conocer a las personas, invitarlos a la célula, invitarlos al culto, a la iglesia, que vengan, invitarles a desarrollar una amistad. Muchas de estas personas que llegan necesitan amigos, porque llegan aquí a los Estados Unidos y no tienen familia. Necesitan una amiga. Hay mujeres que vienen cada lunes que necesitan amigas y tú puedes ser esa amiga. Hay varones que vienen aquí cada lunes que necesitan amigos. ¿Ok? No necesitan esposo ni esposa, por si acaso. Por si acaso. Necesitan amigos y amigas. Así que los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Así que venga en esa actitud de poder conectar y de poder hacer vínculo con estas personas que llegan. Vamos a tener desayunos con ellos. En marzo vamos a tener el primer desayuno vamos a invitar a las personas de estudiantes de ESL con sus familias a tener un desayuno aquí en el Fellowship Room para compartir, conocer la familia. De cada célula vamos a pedir a los tutores que envíen a 3 personas que puedan venir a ayudar para que sean parte. Oportunidades para que usted pueda conectar. Vamos a conocer al papá de uno de ellos, la mamá, la esposa, la tía, la abuela, que llegue. Vamos a conectar con ellos. Relaciones, a demostrarles el amor de Dios, a darles el abrazo que posiblemente nadie les ha dado en mucho tiempo. Esa es la misión que tenemos nosotros y como iglesia estamos ofreciendo esa oportunidad. Vamos a tener noches internacionales, hay 2 en el año, con las familias de los estudiantes y también las noches hispanas que hicimos el año pasado y lo hicimos domingo y fue como que a la prisa. Hay 2 que ya están en el calendario para este año. Luego les vamos a dar el anuncio de cuándo específicamente va a ser, ya están en el calendario. Pero ¿a quién vamos a invitar para estas cosas? ¿A quién? A aquellos con los que ya nosotros hemos conectado previamente. Aquellos con los que podemos tocar previamente. Así que, en resumen, para cerrar, veamos este pasaje. Dale al último verso. Brinqué ahí mucho para que no se queden conmigo aquí hasta las 3:30. Dale al último, al de Juan. Juan capítulo 4, verso 35. El penúltimo slide. Mire cómo dice. No decís vosotros, Jesús dice, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alcen vuestros ojos, miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Miremos, hermanos, los campos. Miremos esa bendición que Dios nos está dando de conectar con 20 familias. 20 familias por las que debemos orar. Hermanos, ore por esas 20 familias. En la célula estamos orando por esas 20 familias. Los martes en la mañana estamos orando por esas 20 familias. Los martes en la mañana también los pastores en la reunión oramos por esas familias. Oremos, hermanos, por cada una de esas familias para que puedan conocer al Señor, los que no conozcan a Cristo y los que sí puedan integrarse a la familia de la fe. La pregunta que yo te hago hoy es, ¿esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Tú quieres ser parte de esta aventura? Esa es la pregunta que yo te hago. ¿Tú quieres ser parte de esta aventura? Si tú quieres ser parte de esta aventura, di como dijo Isaías. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero invitarte a orar. Cierra tus ojitos ahí donde estás y si tú eres de los que hoy dice, heme aquí, te invito a que te pongas de pie. Si tú eres de los que le dice al Señor, cuenta conmigo, Señor, cuenta conmigo. Yo quiero en los entornos en los que tú me permitas, quiero poder proclamarte, quiero poder ser un portavoz, quiero buscarte a ti, quiero crecer en ti, pero también quiero cumplir mi misión, quiero cumplir el propósito para el cual tú me has salvado. Haz ese compromiso con el Señor ahí donde estás puesto de pie y que ese gesto de ponerte de pie sea uno que hagas de corazón, no para que... No me interesa, a mí no me interesa verte y decir, mira, uno se puso de pie, otro no. Es una muestra de tú delante del Señor, decirle, Padre, aquí estoy,
heme aquí. Dios mío, en esta hora terminamos este tiempo orando y pidiéndote, Señor, que nos ayudes a entender que este tiempo es un tiempo para buscarte, para crecer como discípulos, pero también para alcanzar a otros para ti. Porque tú, Señor, deseas que el mundo te conozca y has escogido utilizarnos a nosotros como ese medio a través del cual el mensaje transformador del Evangelio va a llegar a oídos de los que no te conocen. Padre, mucha gente está confundida, mucha gente necesita recibir de forma palpable ese amor y esa gracia que tú derramaste a través de tu Hijo Jesucristo. Pero no lo podrás hacer a través de cualquiera, sino a través de personas que reconocen que no son de este mundo, a través de personas que reconocen que han sido rescatados por el Señor, a través de personas que están siendo santificadas por tu verdad, a través de personas que digan, heme aquí, envíame a mí. Yo te pido que llenes de tu Espíritu Santo la vida de cada uno de mis hermanos que ha dicho heme aquí en esta tarde. Y que aún, Señor, nos guíes para que en estas oportunidades que tú nos estás dando podamos ver el fruto de tu obra hacerse realidad en el corazón de estas 23 personas y familias que estamos cada lunes recibiendo en las clases de inglés. Oramos, Dios, por cada uno de los varones y de las mujeres, de los jóvenes y las jóvenes que vienen cada día, cada lunes. Oramos para que, Señor, tú utilices la intervención que se está teniendo con ellos, las atenciones, la palabra que se comparte, aún el currículo que recibirán y la manera en la que vayan aprendiendo el idioma, que todo, hasta el más mínimo detalle, Padre, tú lo puedas utilizar para que ellos puedan recibir la convicción de tu amor, la convicción, Señor, del Evangelio, de la necesidad que tienen de ti. Úsanos, Padre amado. Y, Señor, mientras nos uses, te pedimos, Señor, que podamos también nosotros crecer y ver tu obra también, crecer para tu gloria. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos gracias por hacernos parte de tu misión, de esta aventura tan maravillosa de servirte. Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos de pie para despedirnos y por aquí le dejo a mi hermano Mauricio para que